El pueblo donde vivía mi bisabuela conoció un periodo de esplendor a inicios del siglo pasado, y ella, en gran parte, era responsable de eso. Sus plantaciones empleaban a casi todos los habitantes del lugar, mujeres y hombres por igual. Además, había también muchas personas trabajando en la enorme hacienda de mi bisabuela. Se encontraban dentro de la vivienda señorial. Algunas cocinando, otros cuidando niños, unos más en labores de limpieza y varias muchachas jóvenes acompañando a la señora. Doña Amelia era una mujer muy dura. Prácticamente daba órdenes con la mirada. La gente siempre sabía lo que la señora quería y a qué hora lo quería. Mi bisabuela amasó una enorme fortuna que compartió principalmente con las personas que trabajaban para ella. A sus hijos los mandó a la ciudad a que hicieran su vida, y pronto dejaron de ir a visitarla. Yo solo la había visto una vez, cuando tenía 9 años. Mi madre me llevó en camión. Fue un viaje larguísimo. Hasta me sofoco de recordarlo. En ese lugar hacía tanto calor que era casi imposible respirar. Fuimos hasta allá solo a pedirle dinero. Ella no se negó, pero no lo dio de buen gusto. Nos dijo que era un favor que habríamos de pagar en algún momento. Y efectivamente, el día para pagar ese favor llegó 20 años después. Una llamada a medianoche nos avisó que ella se encontraba muy enferma. Quería que alguien la fuera a cuidar. Mi madre no lo pensó 2 veces y antes de colgar le confirmó que yo iría cuanto antes con mucho gusto. Al llegar, lo único que se me hizo familiar fue el calor infernal. El pueblo no tenía vida ya. Algunas casas estaban vacías y las calles ya ni siquiera tenían nombre. La gente que algún día habitó ese pueblo ahora se había marchado del otro lado. Las plantaciones habían desaparecido y de la hacienda solo quedaban ruinas. La anciana ya solo tenía una empleada y estaba igual de vieja que ella. Me necesitaban ahí porque la única empleada ya se iba a retirar. Quería irse a pasar sus últimos días con sus hijos a la ciudad. Horas después de mi llegada, caminó hacia la salida con un par de maletas para jamás volver. Mientras se despedía, se me quedó viendo con una cara que mostraba resignación. Creo que intentó decirme algo, pero ya se le hacía tarde. El sol se empezaba a ocultar y la oscuridad de la noche caería como un pesado telón en cualquier instante. Después de unos momentos incómodos de silencio, la sirvienta salió por la puerta. Imagino que se tendría que ir caminando, pues a ese pueblo solo llegaba un camión una vez al día. No la había visto antes, pero su partida me dio tristeza, como si su vida se apagara al caer el ocaso. Emprendió el viaje y la observé hasta que su silueta se fundió con el horizonte. Por otro lado, parece que a mi bisabuela ya le urgía morirse. Solo estaba esperando a que se fuera la otra mujer, o a que yo llegara, pues antes de la medianoche, doña Amelia falleció. Alguien te observa en la oscuridad presenta. Familia lejana. Antes de que muriera, todavía tuve tiempo de presentarme, saludarla e ir a dejar mis cosas al lugar que la sirvienta me había preparado. Esa vivienda era increíblemente antigua, y para alguien acostumbrado a la vida de la ciudad, el lugar era casi inhabitable. Los techos tenían agujeros y no había puertas, lo cual sería un inconveniente si no hiciera tanto calor. Algo que me pareció muy extraño es que me invitaron a dormir a la última habitación de toda la vivienda. Si querían que la cuidara, debería haberme quedado cerca de ella. Lo contrario también sería un inconveniente si ella me necesitaba. Mientras desempacaba y acomodaba mis cosas en un rincón, sonó una campanita a lo lejos. No fue sino hasta la 4ª vez que la escuché
que me di cuenta que mi bisabuela me estaba llamando. Con esa campanita ella estaba acostumbrada a llamar al personal de servicio, y ahora que no quedaba nadie, me llamaba a mí. Había focos encendidos por todos lados, y ningún interruptor a la mano. El calor era insoportable, y con todas esas luces parecía que estaba a la entrada del infierno. Seguí el sonar de la campana para poder llegar, ya que el lugar no me era para nada familiar. Mientras me dirigía hacia donde estaba ella, pensé en todas las responsabilidades que me había echado encima. Cocinar, limpiar, bañarla, darle sus medicamentos. Entré a su cuarto y ella no me vio. Empezó a hacer sonar la campana con desesperación. Me aclaré la garganta para hacerle notar mi presencia. Ella entonces levantó la delgada mano e hizo un gesto con ella para que me acercara. Ese lugar olía a tierra, a medicina y a hierbas. Me paré al lado de su cama, me incliné un poco para escucharla. Ella no me miró y me pidió que me sentara. Permanecí paciente por unos minutos hasta que ella decidió hablar. Me dijo que después de la medianoche no podía salir de mi habitación y que en la madrugada apagara todas las luces. Fue muy insistente con lo de las luces. Estiró su mano para tocar mi rodilla, pero no lo logró. A medio camino perdió la fuerza. Dio un largo suspiro y se quedó inmóvil. Acerqué mi oído a su boca para constatar lo que me temía. Luego tomé su muñeca e intenté sentir su pulso, pero ya no había ni un rastro de vida en ese cuerpo. Se había ido. Jamás había visto a nadie morir. Y ahora tendría que esperar hasta la mañana para ir al pueblo a usar el teléfono y avisar que ella había muerto. Iba a pasar toda la noche cerca del cadáver. Lo único que se me ocurrió fue cubrirla con una sábana que estaba doblada sobre una silla. Pensé que debía apagar la luz, pero recordé que ya no quería que se apagaran hasta el día siguiente. Entonces salí inmediatamente de ahí. Tras de mí, dejé a la pobre anciana sobre la cama. Mientras caminaba a mi habitación asignada, me pasaron por la mente varios pensamientos. El primero es que me encontraba sola a kilómetros a la redonda. El segundo es que aunque quisiera, no iba a poder dormir por el sofocante calor que hacía en ese lugar. Y luego me aterró la idea de tener el cadáver de esa señora al final del pasillo. Esa última imaginación me puso de nervios y hasta me provocó escalofríos. No dejaba de pensarlo, y estuve a punto de llegar a mi cuarto cuando se escuchó un ruido que venía desde la habitación de doña Amelia. Sentí miedo, tenía mucho miedo, y también tenía calor. Creo que tenía más calor que miedo. Las gotas de sudor resbalaban por mi frente. Mientras me pasaba el antebrazo por la frente para secar el sudor, puse mucha atención para descifrar la fuente del ruido. Era un hecho. Venía de la habitación de la anciana. Cuando volteé hacia esa dirección, sonó su campanita. Pensé que me lo había imaginado, pero la campanita no dejaba de sonar. Sentí un pesar sobre todo mi ser. Después de todo, mi conocimiento sobre tomar signos vitales era relativamente proporcional a la cantidad de veces que lo había visto en alguna película. Sería una pena haberla dado por muerta y dejarla cubierta de pies a cabeza. Regresé caminando con temor, pero antes de entrar tuve un presentimiento. Sabía que algo extraño estaba a punto de suceder. Y efectivamente, al ingresar a la habitación, vi que la campanita se encontraba posada sobre un viejo buró al lado de la cama. Ella seguía envuelta en la sábana.
Yo quedé parada en medio de la habitación, sin saber qué hacer o cómo reaccionar. ¿Debería cerciorarme por completo que la anciana estuviera muerta? ¿O debería salir huyendo de ese lugar y perderme entre llanos, pantanos, la hierba crecida o la arboleda? Ninguna de las dos alternativas parecía una opción viable para mí. Así que caminé dando pasos hacia atrás sin dejar de ver la cama, con la mirada fija en el cuerpo que yacía inmóvil bajo la sábana. Y así me fui lentamente hasta que estuve lo suficientemente lejos para perderla de vista. Entonces giré y me dirigí a mi habitación. Me senté en la cama, intenté recobrar el aliento. A pesar de cualquier ruido que escuchara, no planeaba salir de ese cuarto sin puertas. El colchón estaba duro, como si estuviera relleno de paja. Subí los pies, me acomodé y recargué mi espalda en la pared. Intenté reposar mi mente, cerré los ojos y aparentemente me quedé dormida. Despertaba y abría los ojos intermitentemente, pero no veía que amaneciera. Había una pequeña ventana sin cristales, solo con una amarillenta manta que servía como cortina. Esa sería mi referencia para determinar cuándo pudiera salir de esa vivienda. Planeaba salir corriendo hasta el centro del pueblo. El intenso calor subía desde el piso como llamaradas, y cuando llegaba al techo, caía como cascada de vapor caliente. Además, el foco era tan brillante y magnificaba tanto el calor que parecía que estaba dentro de un horno. Me dispuse a hacer algo. Arrimé una silla que había en una esquina y me subí en ella para quitar el foco, ya que no había interruptor de luz por ninguna parte. La silla se tambaleó cuando subí mis pies en esta, por lo que me erguí con cuidado para no caerme. Acerqué la mano al foco y este estaba casi al rojo vivo. Miré a mi alrededor para buscar un trapo y no vi nada a mi alcance. Me quité la blusa y la enrosqué en mi mano para no quemarme al girar la bombilla. En cuanto se apagó la luz, las paredes empezaron a tronar. La casa entera hizo un sonido aterrador, y de los muros se empezaron a desprender las sombras que se habían creado con la repentina oscuridad que provoqué al quitar el foco. Se convirtieron en seres corpóreos, con figuras humanas. Ante mi atónita mirada, vi que de todas direcciones estos seres se aproximaban hacia mí. Algunos cuerpos se arrastraban, otros caminaban cojeando, otros muy erguidos mirándome con cuencas vacías. Estaba hincada sobre la inestable silla, rodeada por ellos. Aún tenía la blusa alrededor de mi mano. Me intenté parar para volver a prender la luz, pero una mano me arrancó violentamente lo que tenía en la mano. Estuvo tan cerca de mí que pude sentir su tibia presencia. Sin importar las consecuencias, giré el foco con la mano desnuda. Incluso pude oír el sonido de mi piel al quemarse con el cristal caliente. Pero en cuanto la luz se encendió, todos esos espectros desaparecieron. Estuve con los nervios de punta y los ojos abiertos toda la madrugada, mirando hacia todos los recovecos de la habitación. Entretanto, en mi mente retumbaban las palabras que dijo mi bisabuela antes de morir. Me pidió que no saliera después de la medianoche y que no apagara las luces antes del amanecer. Era evidente que esa señora ya tenía planeado el momento de su muerte. Pero entonces, ¿para qué me quería ahí? Solo iba a servir para una cosa. Ella quería a alguien que mantuviera las luces encendidas. ¿Qué pasaría cuando las apagara al día siguiente? Solo había una manera de comprobarlo: esperar a que despuntara el alba. Las horas previas al amanecer me parecieron una eternidad, pero por fin el sol salió y empezó a entrar por la ventana. Entonces pude salir de la habitación.
Caminé hacia donde la anciana muerta y la sábana ya no la cubría. Estaba tirada en el piso, cerca de su ventana. Su rostro mostraba tranquilidad. Quién sabe después de cuántos años se había podido morir en paz. Salí con las pocas cosas con las que llegué a esa vivienda, y en la entrada, justo al terminar las escaleras, había una caja de metal con una palanca. Con temor la bajé. Lo único que noté es que se apagó un tenue zumbido al interior de la casa. Nada más. Me fui de ahí corriendo. Al llegar al centro del pueblo, encontré un pequeño y derruido kiosco. Ahí, un hombre uniformado que me vio alterada me hizo plática. Le conté que mi bisabuela acababa de morir. Doña Amelia, ay muchacha, ella murió hace muchísimos años, pero no se ha podido ir. Cada cierto tiempo, su condenado espíritu le llama a alguno de sus familiares para que la venga a ver morir. A lo mejor el alma de la señora cree que comprará el descanso eterno con el arrepentimiento de su familia, de aquellos que dejaron de venir a verla. Yo te recomiendo que regreses a casa y dile a todos que ella está bien. No vaya a ser que te vuelva a marcar por teléfono. En la tarde, las luces se van a volver a prender, te lo aseguro. Si te gustan nuestros relatos, no dudes en suscribirte a nuestro canal. También te invitamos a darle like a nuestra página de Facebook. Alguien te observa en la oscuridad.